con Dios en el camino. Siempre pensé que el cambio era algo grande, dramático, como en las películas. Un instante que lo transforma todo, con música épica de fondo. Pero la vida no funciona así. El cambio llega en silencio, casi invisible, mientras enfrentas los días difíciles, las dudas y el peso de tus propios errores. Y ahí, justo en medio de ese silencio, me encontré con Dios. No soy perfecto, ni lo pretendo. A veces siento que soy la persona más imperfecta del mundo, pero no porque no lo intente, sino porque intento más de lo que muchos se atreven. Y en esos intentos muchas veces he fallado, pero cada error ha sido un maestro, cada caída una oportunidad para que Dios me enseñe a levantarme con más humildad. Hubo momentos en los que dudé de mí mismo, en los que las voces del mundo apagaron mi fe. Me dijeron que no iba a lograrlo, que estaba perdiendo el tiempo, que no servía para esto, y lo creí. Me quebré, pero ahí, justo cuando no tenía fuerzas ni para orar, Dios no se apartó de mí. Estuvo presente, silencioso tal vez, pero fiel. Aprendí que no fracasa el que cae, sino el que deja de creer, el que deja de intentarlo. Mis heridas me recordaron que estoy vivo, y aunque muchas veces me sentí solo, ahora entiendo que nunca estuve verdaderamente solo. Dios caminaba conmigo, incluso cuando no lo veía, incluso cuando yo mismo me alejaba. He sido juzgado, señalado, incomprendido. He fallado más veces de las que puedo contar, pero prefiero ser un pecador auténtico que un santo de apariencia, porque Dios no me pidió perfección, me pidió un corazón sincero, y eso, con todas mis caídas, todavía lo conservo. Hoy entiendo que el cambio no es un lugar al que se llega, sino un camino que se recorre con fe, que cada tropiezo fue una oportunidad para que Dios me moldeara, me enseñara, me fortaleciera. No soy quien quiero ser todavía, pero gracias a Él, tampoco soy quien solía ser. Y aunque el camino sigue, aunque los sueños aún no se cumplen del todo, camino con paz, porque no camino solo, porque sé que mi historia está en manos de aquel que nunca falla. Y mientras tenga vida, seguiré intentándolo, porque no hay mayor victoria que confiar en Dios y seguir, incluso cuando todo parece en mi contra. A veces me pongo a pensar, ¿cómo vemos a las personas que no van a la iglesia, que no hablan de Dios, que parecen vivir su vida sin fe? Y muchas veces, desde dentro de la fe, desde dentro de la iglesia, juzgamos. Es que no quieren saber nada de Dios, es que son rebeldes, es que están en su mundo. Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar por qué? ¿Por qué no se acercan a Dios? ¿Por qué no oran? No creen, no buscan. Tal vez porque nunca han conocido a Dios de verdad, porque nadie se los presentó, nadie les enseñó a orar, nadie les habló de Jesús con amor. Y en la calle, lo que más se oye, lo que más se pregona, es lo malo sobre la iglesia. Críticas, errores, desprecio. Pocas veces se escucha lo bueno, lo que en verdad transforma. Entonces, ¿cómo van a acercarse si solo han escuchado rechazo? ¿Cómo van a amar lo que nunca se les mostró? Yo crecí con una mamá que me llevaba a misa, que me enseñó a rezar, y aún así me ha costado seguir firme. ¿Te imaginas lo difícil que debe ser para alguien que nunca tuvo a nadie que le hablara de Dios? No es que no quieran a Dios, es que nadie se los ha presentado. Por eso, más que juzgar, hay que salir a sembrar, ser luz, ser voz, ser puente, hablar de Dios con amor, con alegría, con humildad, no para imponer, sino para compartir el amor que transforma vidas. Nunca digas jamás. A veces creemos que lo tenemos todo bajo control. Crecemos rodeados de bendiciones y comodidades, y sin darnos cuenta, caemos en el error de juzgar a quienes caminan por senderos difíciles, sin conocer su historia, sin entender sus heridas. De niños, muchos de nosotros dijimos, yo nunca caeré en eso. Eso es para los que no tienen rumbo. Pero la vida, que es maestra silenciosa, nos muestra que todo lo que juramos no hacer puede tocar a nuestra puerta. Y es ahí cuando el alma se sacude que entendemos la frase que tantas veces hemos escuchado, nunca digas jamás,
Porque el pecado no siempre llega vestido de maldad. A veces llega disfrazado de orgullo, de comodidad, de soberbia. Y el juicio sin caridad es como una piedra en la mano de quien también tropieza. Pero Dios nunca abandona. Aunque caigas, aunque te alejes, aunque el mundo te señale, Él permanece fiel. Él no te juzga como los hombres. Él te espera, te ama, te abraza, incluso cuando tú mismo ya no te reconoces. Hoy te invito a mirar al otro con compasión, a dejar los juicios de lado y abrir espacio en tu corazón para la empatía. A recordar que todos somos frágiles, pero en Dios somos fuertes, y que no importa cuán hondo hayas caído, siempre hay redención para el que busca con fe. Que esta reflexión te recuerde que la verdadera grandeza no está en no caer, sino en levantarse con humildad, tomados de la mano de Dios, porque con Él todo es posible, y sin Él nada tiene sentido. Cuando nacer con todo también se vuelve una cruz. Muchos creemos que el que nace batallando es el que más sufre. Y sí, claro que duele crecer con carencias. Duele ver cómo los demás tienen lo que tú apenas puedes imaginar. Duele no tener que comer, no tener un techo seguro o ropa nueva. Pero también es cierto que ese mismo dolor forma carácter. Te vuelve agradecido, te da hambre de superarte. Y cuando la gente ve a alguien que lucha con el alma, con las manos, con la fe, es más fácil que lo ayuden. Es más fácil que lo aplaudan. Es más fácil que lo levanten, porque todos aman una historia de esfuerzo y de triunfo. Pero, ¿y qué hay del que nace con todo? Del que no le falta nada, pero que en el fondo siente que no tiene nada. A él nadie lo ve como luchador. Nadie lo aplaude cuando intenta, porque se supone que puede con todo. Cuando fracasa, no recibe consuelo, recibe juicio. Cuando cae, no hay mano que lo levante. Al contrario, se le señala, se le dice que es su culpa, que es un flojo, que desperdició lo que Dios le dio. No se le permite tener errores. Y muchas veces ese silencio, esa presión, esa soledad, lo destruye más que cualquier pobreza. Porque hay una pobreza más dura que la económica, la pobreza del alma. Esa que no tiene con quién llorar, esa que nadie ve, esa que vive con expectativas ajenas todo el tiempo. Muchos que han tenido todo han vivido como si fueran la oveja negra, incomprendidos, rechazados incluso por su propia familia, por su propia iglesia. Pero cuando tocan fondo y deciden cambiar, deciden buscar a Dios, cargar su cruz, esforzarse, también enfrentan otro muro, el prejuicio. Y aquí es donde debemos abrir el corazón. Porque Dios no hace acepción de personas. Porque todos tenemos un proceso, un camino. Porque el valor de una persona no se mide por dónde comenzó, sino por lo que hizo cuando decidió levantarse. Jesús vino por los enfermos, no por los sanos. Vino por el perdido, no por el perfecto. Y a veces el que más ha tenido es el que más necesita un abrazo, una palabra, una oportunidad y no el juicio. Quizás si miramos con compasión, si entendemos que cada uno lleva una cruz diferente, podemos dejar de discriminar incluso dentro de la misma fe, porque al final el hijo pródigo también regresó a casa y el padre lo recibió con los brazos abiertos, no con reproches. Siempre fui el último en la mesa, o al menos así me sentía. Ese hijo que parecía no tener prisa, como si el mundo le debiera tiempo, como si la vida estuviera resuelta sin necesidad de moverse. Desde niño vi partir a mis hermanos, uno por uno, con sueños más grandes que esta tierra, cruzando fronteras, buscando lo suyo, y cuando pensé que aún había alguien más detrás de mí, también se fue. Y entonces, sin darme cuenta, me quedé yo. Me quedé con mis padres, en la casa que antes rebosaba risas, pero que poco a poco se volvió un eco de lo que fue. Nadie me dijo que cuando llegara mi turno, la mesa estaría vacía. Nadie me advirtió que el amor a veces se mide en ausencias, que el tiempo no espera a los que se quedan. Pensaron que no necesitaría luchar, creyeron que no tropezaría. Me dieron muchas cosas, menos las herramientas para construir las mías. Y cuando llegó la tormenta, me llamaron débil por tambalearme. Cuando remé contracorriente, me señalaron por no llegar tan rápido como los demás. Pero nadie vio
que yo sostenía lo que todos habían dejado. Nadie notó que en mi silencio también había sacrificio. Tal vez por eso, cuando intenté buscar mi futuro emigrando a los Estados Unidos, fracasé. Cuando lo intenté en mi propio país, también. Y mi desesperación por demostrar algo, por no quedarme atrás, me llevó una y otra vez al fracaso. Pero hoy entiendo que por algo estoy aquí. Los tiempos de Dios son perfectos. Ser la oveja negra no es un castigo, es una oportunidad, porque cuando ya nadie espera nada de ti, Dios empieza a escribir su mejor capítulo contigo. He quemado mis barcos varias veces, y no por impulsivo, sino porque sabía que solo se avanza cuando no hay camino de regreso, porque los que han sido subestimados son los que más arden. Y fue ahí, en mi peor momento, que Él llegó, no con reproches, no con castigos, sino con amor, con dirección, con propósito, y entendí que sin Él nada tiene sentido, pero con Él todo se transforma. A ti, que te sientes perdido, incomprendido, solo quiero decirte algo. No es el final. Dios no ha terminado contigo. No eres el descarte de nadie. Eres el proyecto especial del cielo. Y aunque hayas sido el último en muchas cosas, Dios te puede levantar para ser el primero en su propósito. Hoy no hablo desde la herida, sino desde la sanidad. No desde el reproche, sino desde la gratitud. Porque aunque fui el último en la mesa, hoy soy el primero en decir que Dios no se olvida de los hijos pródigos. Ser luz cuando nadie mira. En este caminar que me ha tocado, entre ideas que me distraen, los días que corren y esa búsqueda constante de algo más grande, a veces se me olvida detenerme, respirar y mirar hacia el cielo. Pero es justo ahí, en el silencio de lo más profundo, donde Dios me habla con claridad, donde me recuerda quién soy y hacia dónde debo ir. Sé que no basta con solo decir que creo, o con asistir a un templo de vez en cuando. Hay que ser templo, que se me note la fe en cómo trato a los demás, en cómo me levanto tras una caída, en cómo reacciono incluso cuando nadie me ve, porque la fe no se presume, se vive. En medio de lo cotidiano en mis proyectos, con la familia, entre compas, o incluso cuando me siento sin rumbo, mi testimonio tiene poder. Cada decisión, cada gesto, puede ser una chispa que encienda la esperanza en alguien más. Hoy me pregunto con honestidad, ¿estoy dejando que Cristo viva en mí? ¿O solo lo invoco cuando lo necesito? ¿Soy paz en medio del conflicto? ¿Perdón cuando hay heridas? ¿Y esperanza cuando todo parece perdido? El Evangelio me recuerda algo que no puedo ignorar. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Mateo 5, 13, 14. Que no se me olvide eso. Que mi fe no sea solo palabras, sino obras. Que lo que soy y lo que hago refleje el amor de Dios, incluso en una sociedad que a veces se olvida de Él. Que mi cultura, mi arte, mis ideas se llenen de valores que transformen desde adentro, y que en los momentos en los que dude o me sienta perdido, la Virgencita de Guadalupe me cubra con su manto y me guíe suave pero firme hacia su Hijo, mi verdadero camino.